Cambiamos de tema, le damos la bienvenida a Marcelo Bonzón. Él es consultor, trabaja con pymes, con emprendedores, y vamos a hablar de un tema que la verdad nos apasiona, que es la inteligencia artificial, y que vamos a hacerte miles de preguntas, así que espero estés preparado para aguantar todas nuestras preguntas. Buen día, Marcelo. Hola, buenos días. Acércate bien al micrófono. Bueno, contanos desde cuándo se empieza a desarrollar la inteligencia artificial, porque nosotros decíamos con los chicos, creo que desde el verano empezamos a escuchar de manera cotidiana hablar de inteligencia artificial, pero seguramente desde hace muchos años atrás que se está trabajando, se está desarrollando. Sí, tal cual. Bueno, a ver, por lo pronto hoy hablar de inteligencia artificial o IA es un buzzword, una palabra, un término de moda, pero ya hace varios años que en definitiva hay muchas funcionalidades de la inteligencia artificial que quizás las habíamos asimilado, o al menos quienes trabajamos por ahí en el mundo de las tecnologías de gestión, de una manera cuasi natural. Claro. Lo que sucede es que, para ir explicando un poquito, ahora hay que hablar de teleaudiencias, ya no son más solo oyentes. Sí. La inteligencia artificial es una tecnología que se denomina 4.0. ¿Por qué decimos 4.0? Porque forma parte de una corriente que es la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial la marcó el vapor, la segunda la electricidad y la producción en masa, la tercera revolución industrial se basó en la electrónica y la informática, y estamos asistiendo a un proceso de cuarta revolución industrial, donde hay muchas tecnologías, se las llama así, habilitadoras o habilitantes, que básicamente son soluciones que están basadas en interconectividad, en datos en tiempo real, en automatización, que lo que buscan es ofrecer nuevas alternativas, ya sea para producir un bien o entregar un servicio. Dentro de varias tecnologías habilitantes o habilitadoras, para empezar a hablar en los términos que corresponde, tenemos inteligencia artificial, que no es la única, ¿sí? Por ahí de pronto, ¿por qué se puso de moda el término en este tiempo? Porque todas las personas están hablando de ChatGPT o ChatGPT, y en realidad es una de apenas miles de herramientas de inteligencia artificial que existen. Esto es lo que empezó a salir en los medios y que todos empezamos a hablar con mayor asiduidad, pero hay un montón de cosas. Por ejemplo, en la vida cotidiana nos encontramos con inteligencia artificial que también hemos naturalizado. Por ejemplo, un buscador de internet, ¿es inteligencia artificial? Bueno, a ver, vamos a caracterizar cuáles son las herramientas primero que tenemos a disposición en materia de industria 4.0, cuarta revolución industrial, porque tenemos, por ejemplo, computación en la nube, ¿sí? Ya naturalizamos el almacenamiento en una nube de Google o en Dropbox, pero también tenemos software de gestión que está basado en la nube, plataformas de programación, infraestructura. Si toda esa información que se empieza a almacenar, justamente la empezamos a vincular con otras herramientas como Big Data, que procesa varios volúmenes o mucha cantidad de datos, con herramientas de inteligencia artificial que hay que definirla de alguna manera como una computadora o un programa, para decirlo básicamente, que recibe información, la procesa y emite una respuesta de forma similar o análoga a lo que emitimos las personas, ¿sí? Las personas normalmente tenemos una inteligencia formal o cognitiva y una emocional. La inteligencia artificial busca reproducir no emociones, sino lo racional. Entonces, puede devolvernos generalmente texto, puede devolvernos imágenes en una estructura, si se quiere, bastante lógica. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona a través de peticiones o lo que se denominan prompts. Pero por ahí todo se circunscribe a hablar últimamente de ChatGPT, porque ha tomado mucho protagonismo como herramienta conversacional, pero no es la única. De hecho, hace unos días Google lanzó su propia herramienta, que es Bad Google. Hay otra herramienta que está haciéndole competencia de parte de Microsoft, que es Bing Chat. Es decir, hay otras herramientas que incluso, te diría, casi o más potentes que ChatGPT. ChatGPT lo que tiene es una limitación. No funciona con datos en tiempo real, sino que tiene una fecha de corte que va almacenando en este momento, creo que es septiembre de 2021, sí. Entonces, a partir de esto, toda la información que nos brinde, que también puede contener errores o puede ser falsa, tiene esa fecha tope. Claro. Pero bueno, es una herramienta que obviamente nos ayuda muchísimo en la cotidianeidad. Lo importante es saber cómo aplicarla. Claro, eso es una de las cosas que también siempre debatimos acá, si muchas veces puede
que también con el avance de la tecnología se hablaba, ¿puede robarnos, entre comillas, el trabajo o puede potenciar nuestro trabajo? ¿Cómo podemos utilizar para que la inteligencia artificial no nos reemplace a nosotros como seres humanos y a su vez potencie nuestro laburo? Bueno, creo que lo importante, como recién le comentaba a Fernando, es buscar no satanizar a la inteligencia artificial, porque hay como una suerte de preocupación de cuántos puestos de trabajo puede eliminar. Me parece que lo importante es ocuparnos de lo que la inteligencia artificial nos puede aportar. Yo siempre adhiero a una frase, sobre todo cuando trabajo con empresas y emprendedores, donde por ahí aplicamos nuevos modelos de gestión, donde siempre les digo que nosotros hoy, en la actualidad, no podemos resolver los problemas de mañana con métodos de ayer. Bueno, esto pasa y debe extrapolarse al ámbito educativo, donde nosotros no podemos seguir formando técnicos o profesionales para el día de mañana con métodos de ayer. Claro. Entonces tenemos que realmente, en lugar de preocuparnos, ocuparnos, porque todas las herramientas, no solamente de inteligencia artificial, ¿no?, sino de Industria 4.0, se pueden incorporar en los procesos educativos para que se transfieran y se generen mejores perfiles de profesionales. ¿Se entiende? Por ahí de pronto uno dice, uy, pero reemplaza. A ver, simplifica, porque si bien nos puede aportar una dosis de creatividad, no, al menos no iguala la creatividad humana. No, tal de cual. hecho, a ver, yo puedo delegar en una persona la ejecución de una tarea, pero delegar no es abandonar. Pasa exactamente lo mismo en la inteligencia artificial. Yo le puedo delegar una función, pero estaría siendo irresponsable si no controlara los resultados, porque todavía tiene muchos resultados falsos o erróneos. ¿Sí? Vos sabés que cuando salió todo el chat GPT, le hacíamos algunas preguntas como para ver, bueno, cosas que nos dijera de acá de la ciudad. Obviamente cuando le preguntás qué es mejor o qué es peor, ese tipo de valoraciones no te las responde, pero entonces le preguntábamos cuáles habían sido los intendentes más destacados por ahí de la ciudad, y entre los 3 más destacados puso uno de Gualeguay. Ahí un claro error de la inteligencia artificial, que si uno no es de acá de la ciudad o de la zona, podés meterle para adelante con un error grosero. Por supuesto, por eso que también hay otras herramientas de inteligencia artificial que la complementan, para chequear que la información que nos emite, en el caso de texto, sea de pronto real, sea verdadera y no sea fake, ¿no? También forma parte del proceso. A ver, por inteligencia artificial tiene a su vez una relación con otras dos, llamémosles disciplinas o subdisciplinas, que son Machine Learning, que son máquinas que aprenden, porque de hecho la inteligencia artificial se puede ir retroalimentando. Y a su vez el Deep Learning, que ya es un aprendizaje mucho más profundo. Necesita seguir retroalimentándose para poder emitir mejores respuestas. ¿Y eso cómo funciona, Marcelo? Porque realmente me vuela la cabeza. Para que ellos se vayan retroalimentando, a modo que uno va utilizándolo, le va haciendo algunas correcciones y lo aprenden, lo vas programando. En algunos casos, bueno, en realidad partamos de la base que esto es producto de una programación, ¿está? Pero a medida que esto se vaya alimentando, va a ir evolucionando. De hecho, hace 2 semanas, 3 semanas se lanzó una nueva versión. ¿Por qué? Porque va evolucionando. De hecho, hay una clave. La clave es saber preguntar primero. Por eso que ahora se empezó a incorporar otra palabra de moda, que es los prompts. A tal punto es una palabra de moda que ya llegó para quedarse y generó un nuevo perfil laboral. No sé si han escuchado hablar de los ingenieros de peticiones o los prompt engineers, o los bibliotecarios de peticiones, donde van almacenando preguntas correctas, de acuerdo a las formas que vos preguntes. ¿Qué es el prompt? ¿El que programa, el que prompt pregunta? Es la petición, es el requerimiento que vos le estás haciendo a la... Por ejemplo, quiero saber cuándo se fundó Gualeguaychú. Nada, algo súper simple. Bueno, súper simple, lo que va a hacer es actuar más que nada como buscador, ¿está? Pero, por ejemplo, supongamos que queremos algo más específico. Es más, vayamos a una aplicación concreta, que yo soy un emprendedor o una empresa, y digo, bueno, fantástico, quiero desarrollar una estrategia de ventas para el mercado local. Entonces yo puedo decir, bueno, le pido que actúe como un experto en marketing estratégico, que analice, por ejemplo, los datos. Exacto, o determinada información disponible en tal o cual sitio, y me emite una sugerencia para una estrategia de ventas. Entonces me va a arrojar una propuesta. Claro. ¿Bien? Depende qué tan claro sea yo en el pedido,
obviamente que mejor van a ser va a los ser el resultados que me resultado. arrojan. Y eso no reemplaza, por ejemplo, en este caso, a alguien que estudió marketing. Digo, estudiaste años marketing, Claro. y vos haces una pregunta en el chat GPT y de repente tenés una propuesta realizada que por ahí una persona que laburó, que estudió, le puede llevar, no sé, una semana de trabajo. Personalmente creo que simplifica, pero no que reemplaza, lo complementa, porque se supone que tenés que saber Claro. el tópico de la temática, porque también tiene errores. Claro. Si nosotros dejamos plena confianza a que las respuestas que nos arroje, en este caso particular estamos hablando de ChatGPT o podremos hablar de Bard Google o de Bing Chat, y confiamos el 100% en la respuesta, estaríamos cometiendo un error. Sí. A ver, veámoslo de esta manera. Muchas de esas respuestas las podíamos obtener haciendo una investigación de varios días a través de Google. ¿Bien? De hecho, yo aclaro que soy un profesional que se graduó sin Google. A mí me tocó una época de libros. De libro y fotocopia. Recién posteriormente, cuando cursé mi maestría, sí, ya nos apoyábamos en Google. Pero bueno, ¿qué hace hoy por hoy la inteligencia artificial? Simplifica un montón estos tiempos. Pero te voy a dar otro ejemplo particular, cómo lo puedo aplicar correctamente. Yo puedo preguntarle al programa de inteligencia artificial si conoce determinada obra literaria. De hecho, como tiene una base de datos muy amplia, generalmente te va a decir que sí y te va a hacer un resumen de la obra. Y le puedes preguntar, bueno, basado en tal o cual capítulo del libro, yo requiero que actúes como un experto en tal materia y me sugieras determinada estrategia. Entonces yo al menos tengo que tener una noción de esa obra literaria, en este caso particular, de esa bibliografía de apoyo. Lo que va a hacer es simplificarme de que yo tenga que buscar de pronto en mucha cantidad de obras donde realmente están los temas que yo podría llegar a aplicar. Claro, y eso no pasa, por ejemplo, en el colegio con los chicos que como que van a la avivada y recurren al chat GPT, a inteligencia artificial y de repente todos tienen hecho el mismo trabajo. De hecho pasa. Lo que sí le podés ir pidiendo a la inteligencia artificial a veces que regenere respuestas. Pero también hay herramientas para docentes o consultores que nos permiten darnos cuenta cuando hay un plagio intencional o inintencional. A tal punto, la misma empresa que es OpenAI, que desarrolló ChatGPT, también desarrolló otra herramienta para saber si los resultados que arroja son producto de inteligencia artificial. Maravilloso. Entonces yo quería como maestro o profesor. Pero tenés que pasar por ese tamiz. Copio y pego y digo, bueno, a ver, resultados. Y me va a indicar qué porcentaje de probabilidad tiene ese los texto. Los pibes tienen que saber eso porque por ahí se van a caer en la vivada y no les va a salir bien. Claro. Les cuento, yo no me acuerdo si fue 2014 o 2015, yo ya empecé a emplear herramientas de inteligencia artificial donde, por ejemplo, tesis de finales de carrera. Cuando uno lee mucha bibliografía, es por ahí un poco más sencillo darse cuenta cuando alguien copia y pega y no cita las fuentes correctamente. Bueno, pero hoy hay herramientas, de hecho ya hace varios años que existen, que no solamente nos posibilitan saber si hubo plagio, sino el origen de la fuente. Entonces ya las vengo usando hace un montón de años para corregir trabajos dentro de la universidad. De la misma forma, yo podría emplearlo para saber si, por ejemplo, una obra, un artículo científico es realmente inédito o es producto de la inteligencia artificial o de una copia intencional. Entonces, no solamente tenemos herramientas que nos posibilitan generar contenidos, tenemos otras que nos permiten controlar esos contenidos. Está bien, porque si no, más que potenciarnos nuestro trabajo o aprender cosas, terminamos echándonos a chantas y utilizando esto, digamos, de una manera que nos termina perjudicando a todos. A ver, hay un riesgo. El riesgo está como así muchas de las personas hoy les cuesta pensar por sí mismas y recurren a googlificar todo, es que de alguna manera se basen pura y exclusivamente en la generación de ideas en inteligencia artificial. Eso es por ahí el riesgo implícito en este tipo de herramientas tecnológicas que están hoy al alcance de todos, porque más allá que la versión de ChatGPT que tenemos es gratuita, hay una versión de pago que te arroja respuestas mucho más certeras y más rápido, igualmente es fenomenal los usos que le podemos dar. Y obviamente podemos aplicar esa tecnología con un buen propósito o también se puede aplicar de una manera
Sí. malintencionada, ¿no? Marcelo, hablamos de, por ejemplo, lo que es el rubro trabajo, las empresas, las pymes, los emprendedores. ¿Cómo pueden llevar este terreno de la inteligencia artificial a su favor? ¿Cuáles son ejemplos prácticos? ¿Para qué te sirve? Lo podemos aplicar de un montón de maneras. Pero bueno, vayamos hoy a lo que es el comercio electrónico, por darles un ejemplo. Sí. Vamos a pensar en voz alta. Digo, bueno, yo quiero generar contenidos para mis redes sociales. Y la verdad es que tengo la cabeza quemada, no sé qué escribir. Entonces le puedo pedir que me escriba 10 posteos para un emprendimiento dedicado a la actividad de, no sé, lo que quieran. Gastronomía. De gastronomía. Y a su vez que me organice esos contenidos en una tabla numerada de 1 a 10. Mira, te tira la tabla hecha. La tabla confeccionada. Entonces vas a tener la tabla numerada, con los te... títulos de tabla. Adiós Excel, qué maravilla. No, a ver, adiós Excel. También vos podés complementar con plugins o con extensiones Excel y pedirle que te haga fórmulas. Claro. Antes, ¿qué hacías? Digo, no sé qué fórmula puedo emplear en la planilla de cálculo. Entonces me iba a Google para buscar o al tutorial. Bueno, hoy le podés pedir a la inteligencia artificial que te elabore la fórmula que tenés que incluir en el Excel. Claro, bueno, eso por ejemplo para la gente que trabaja en redes sociales, comunicación, como en nuestro caso, te puede facilitar. Inclusive nosotros hemos visto la confección o la escritura de artículos periodísticos a través de la inteligencia artificial. Le podés pedir que te escriba un artículo, un ensayo, podés pedirle que te cree imágenes o que te busque imágenes. O sea que no solamente esa petición se basa en la creación de texto. De hecho, hay algunas herramientas que hemos estado testeando en los últimos meses donde yo puedo pedirle que cree una imagen totalmente abstracta. Y digo, bueno, ¿qué quiero? Y bueno, quiero que de acá del micrófono salga de pronto una planta. Y te va a generar 4 alternativas de un micrófono donde está surgiendo un arbusto. Y decís, ¿cómo? Y te lo dicen en segundos. A ver, suplanta la labor del diseñador gráfico y vos lo decís y no tiene la calidad determinada para hacer de pronto una impresión en gran tamaño. Claro, una infografía. Pero de pronto para un emprendedor, exacto, pero para un emprendedor que estaba buscando una imagen que no tenga derechos de autor. Vos sabés que hay una plataforma gratuita que es Canva, que es muy usada por los diseñadores, que también incorporó esta inteligencia artificial de pasar texto a imagen. Exacto. Digo, yo quiero, por ejemplo, un perrito blanco y negro saltando de la Torre Eiffel. Vos decís, pero que, claro, que no vas a encontrar y te lo hace. Sí he visto que los rostros que configura la inteligencia artificial en Canva, por ejemplo, no son buenos. Porque hacen como un Frankenstein, ¿viste? Vos le pedís, por ejemplo, un hombre blanco de pelo negro mirando el celular. Y por ahí le queda un ojo abierto, un ojo cerrado, real, como que hizo muchos, no sé si, tipo filtros de una cara sobre la otra y queda raro. Bueno, diste un buen ejemplo de cómo las tecnologías habilitantes se interrelacionan, porque acá tenés dos cuestiones. Por un lado tenés computación en la nube o cloud computing, y por otro lado inteligencia artificial, porque Canva ya hace un buen tiempo que termina siendo una excelente herramienta de apoyo para los emprendedores que de pronto no tienen los recursos para poder contratar un comunicador visual o un diseñador gráfico y pueden producir contenidos de calidad para sus redes sociales, pero ya se vincula con herramientas de inteligencia artificial para asistirlos en el proceso de creación. ¿Se entiende? Entonces, no pensemos solo la inteligencia artificial hoy como un suplemento, sino que tiene que ser un complemento de la actividad. Para determinados requerimientos, te podría decir de un estadio inicial por ahí de pronto en una actividad y puede llegar a suplementar una profesión, un oficio, un empleo, pero cuando requerimos algo más profesional, un producto más profesional, va a ser un complemento, ¿me explico? Claro, vas a utilizarlo, exacto, pero no te va a reemplazar nunca un diseñador gráfico, ni en este caso una sesión de fotografía, por ejemplo, decir, bueno, ¿querés un hombre mirando el celular? Bueno, vas a buscar exactamente... Sí, bueno, hay casos, por ahí hay excepciones. No sé si se enteraron hace poco que trascendió, nos vamos a dar el chivo de una página que vende contenido explícito y donde personas habían hecho una muy buena recaudación con personas que no existen. O sea, las imágenes están creadas a partir de la inteligencia artificial, con lo cual tienen muy buena calidad, pero personas que no existen. Impresionante, era una modelo que era la que más recaudaba, una de las que más recaudaba en OnlyFans, y no existe. Bueno, ¿ves? Eso me parece como fuerte, ¿no? Y tremendo. Como ahí hay como algo una línea muy delgada que
que sí, a mí me dan, vos decís, no hay que demonizar, por supuesto que no hay que demonizar la inteligencia artificial, pero hay en ciertas cosas, por ejemplo, en nuestra profesión, creo que ya en China o no sé en qué país, se empezó a probar que los conductores sean hechos con inteligencia artificial. Pero ya tenés una plataforma como Synthesia, donde vos vas a encontrarte con un montón de caras y le podés pedir que, por ejemplo, a partir de un texto que le generes y con determinada voz, que te pueda emitir un corto para un programa, que te pueda presentar en un tutorial un curso, que te pueda elaborar... Tremendo. O sea, ya existe. Lo podés hacer con una imagen creada artificialmente o lo podés hacer con tu propia imagen. Claro, donde vos le das tenés que entrenar. 1 minuto de video y ahí capta Sí. tu voz, tus rasgos, tu imagen. Y Sí. Ah, qué maravilla. Hay Me voy a plataformas dormir en la las cuales siesta y vos digo, grabás tu propia voz, te filma con determinadas expresiones, te vas a dar cuenta que no es exactamente real, pero en algunos casos está tan bien logrado que a simple vista parece que fuese la misma persona la que Qué está fuerte. presentando. claro, y ahí se pueden robar tu imagen. O sea, esa es una lucha que tienen, Bueno. por ejemplo, pueden usar los... tu imagen como base, por ejemplo, yo quiero una mujer de rasgos similares a los Sí. tuyos y puede ser que reconozca, por ejemplo, el contorno de tu cara, con mi cabello, con la nariz de otra mujer, porque o sea, es como que te hacen un Frankenstein en la foto. Es que- Queda perfecto, tal cual. digo, queda perfecto. Inclusive en esta modelo de OnlyFans que recaudaba millones en dólares encima, lo que se buscó es que los rasgos que más le gustan a los hombres o a las mujeres que pueden consumir este tipo de contenido, entonces era una mujer con determinadas características físicas, con una belleza hegemónica, blanca, de pelo negro, lacio, como todas las características que en su mayoría le gustan a la mayoría de los consumidores, y así se creó esta mujer, que es falsa. Sí, hiciste un muy buen planteo. Se viene no es que se viene, ya existe este debate sobre la protección de datos Los derechos, y la propiedad claro. intelectual. Claro. Pero bueno, el derecho a la imagen, el Sí, derecho sí, a la sí. voz, porque por ahí agarrando 2 o 3 voces yo creo una voz nueva y esas personas que son Exacto. a la que le pertenece la voz no le llega un peso. exactamente. Bueno, de hecho hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten hacer esa mezcla de voces y darle la tonalidad que vos quieras. Bueno, ayer nosotros hablábamos de la azafata que hizo la amenaza de bomba Sí. con el distorsionador de voz, y hoy, por ejemplo, entrábamos a TikTok, que vos grabás un audio y tenés distintas, pero un montón de posibilidades, que eso también es en inteligencia artificial, decir, bueno, que hable como un hombre, que hable como una abuela, Sí, sí. que hable, o sea, y tenés todo el tipo de... ¿Cómo se conforma esa base banco. de datos? A ver, son resultados de programaciones. Entonces, en el caso de TikTok, hoy por hoy también lo puedo emplear como una herramienta de diversión, pero también como una herramienta, si se quiere, de trabajo, ¿no? Claro. Y es producto de la retroalimentación que va teniendo los usuarios. Para seguir en la línea de lo que me habías preguntado, además de crear contenidos, yo puedo pedirle, no sé, supongamos que tengo una empresa de servicios turísticos que me ayude a planificar un itinerario de 3 días en Gualeguaychú Ah, qué fantástico. y me lo arme por viernes, por sábado y domingo. ¿Sí? Se va a basar, obviamente, en la fuente de datos que tenga, en el caso de ChatGPT, hasta septiembre. Y quizás no sea el itinerario ideal, pero sí al menos un punto de partida. Claro, sí tenés por lo menos un punto de referencia como para decir, bueno, estos son los lugares que la gente más visita. Exacto. Está bueno eso. Y a nivel ventas, por ejemplo, se puede también decir, bueno, ¿cómo potencio yo mis ventas? ¿Tiene base de datos sobre eso? He hecho diferentes peticiones, en algunos casos le tenés que dar la referencia de dónde puede analizar la información. De hecho, dentro de estos prompts o peticiones hay palabras que son clave: crear, analizar, elaborar. Entonces yo tengo que darle los contenidos también para que lo analice. Claro. Entonces muchas veces yo tengo que tener esa información. De pronto no con ChatGPT, pero hay otras herramientas, por ejemplo Umata. Umata es una herramienta que utiliza documentos en PDF. Supongamos que tenemos, no sé, datos de ventas de determinado sector de la ciudad. Bueno, yo subo a la plataforma ese documento, le pido que lo analice, que me haga de pronto un resumen, bien, de tales o cuales resultados. Con ese resumen lo combino con herramientas como ChatGPT para que me ayude a desarrollar una estrategia de ventas. ¿Sí? O también le puedo pedir, en algunos casos funciona, en otros no, que analice
la estadística de Google Analytics de visitas según rango etario, según localidad, y sobre esa base... ¿Le podés, por ejemplo, pedir de una página web en particular? Le podés pedir de alguna página web en particular. A veces te da como respuestas que no está desarrollada para eso y en ocasiones te genera las respuestas correctas. Lo he probado, en ocasiones te dice de que no está capacitada la herramienta para eso y en otras sí genera los resultados. Claro, es impresionante. La verdad que uno queda sorprendido, pero bueno, es como... Ya no es el futuro, ya es el presente con lo que nosotros convivimos todos los días. La semana pasada veíamos esto de este chip en la cabeza, chip en el cerebro que se había probado. ¿Para qué serviría esto y cuáles son las limitaciones que tiene? En cuanto al chip, ¿decís vos? Sí. A ver, más allá de que ya existe hace muchos años como forma de rastreo o en algunos casos como monitoreo, ustedes deben recordar... porque es asiduo usuario de Twitch, el Kun Agüero, él tiene un chip insertado, pero es para monitorear su ritmo cardíaco. Claro. Habrá que ver el chip, además de reportar datos, si tiene algún tipo de estímulo. ¿Bien? Pero bueno, ahí ya tenemos también la combinación de otro tipo de herramientas. El abogado Fernando Burlando le puso un chip a su novia por su seguridad. Dijo. Para saber dónde está. Tóxico nivel chip. Bueno, ahí está asociado a conceptos de inteligencia artificial porque también se habla de Big Data y de Small Data, es decir, genera datos. Lo importante en esta generación de datos es, dentro de lo que es Internet de las cosas, por ahí la gente confunde, yo formo parte de esta revolución industrial porque tengo Internet. A ver, hablemoslo al revés, ¿qué cosas están conectadas? ¿Qué pasarelas de comunicación tengo entre esa, entre comillas, cosa que está conectada hasta la generación de datos? En este caso, el chip reporta información a algún lugar. Generalmente lo hacen a través de plataformas que están en la nube. Y esa información, que puede ser mucha o poca, se tiene que procesar para poder emitir un resultado. En este caso es tomar una decisión respecto de, si hablamos del caso de Kun Agüero, bueno, a ver qué es lo que está pasando, por qué se alteró el ritmo cardíaco. En el caso de los chips en animales, están como dispositivos de rastreo hace mucho tiempo, ¿sí? Después hay chips que sé que se han implantado para hacer estímulos sanguíneos. Bueno, hay diferentes cuestiones. Katy Fulop y su marido se pusieron el chip sexual. Ay, sí, Carmen Barbieri. Si no quisiera tan profundo, pero sí. Sí, bueno, pero ¿qué es el chip sexual? Sí. Bueno, habría que preguntarle a Katy y a Loba. Y a Osvaldo, sí, pero dice que libera Carmen Barbieri también dijo. No sé qué hace, pero que sí. Qué locura. Qué vergüenza cuando lo contaba porque la hija decía que los escuchaba, todo muy turbio. No, es un montón. Imagínate, pero bueno, me parece sumamente interesante la cantidad de cosas que nosotros por ahí nos resumimos a esto, a usar internet, a usar el chat, pero hay un montón de cosas más que vienen y que pueden llegar o ya cambiaron la forma de producir, por ejemplo. De hecho, ya la cambiaron. Además, siempre me gusta por ahí ver ejemplos a nivel local o regional. Hoy, por ejemplo, tenemos la posibilidad de poder, ya que cité un ejemplo del turismo, cómo podemos involucrar el turismo con la realidad aumentada. Y yo tengo la posibilidad, de hecho Ushuaia es un buen caso al respecto, donde hay determinados puntos turísticos, donde voy con mi celu, escaneo un código QR y tengo la posibilidad de recrear situaciones del pasado, donde yo levanto mi celular, voy filmando el territorio y van pasando imágenes detrás. ¿Se acuerdan del Pokémon GO, del jueguito? Sí. Bueno, lo mismo, pero en este caso particular aplicado a la industria sin chimeneas como el turismo. Y fíjense que hablé de realidad aumentada, porque combina lo físico, el espacio físico con lo virtual, que no es lo mismo que solo la realidad virtual, que se crea un metaverso, digamos, en un mundo que en realidad es ficticio. Claro. Acá yo estoy combinando, ¿sí?, en este caso particular, un determinado espacio geográfico con situaciones. Bueno, eso es súper útil, no solamente para el turismo. Yo puedo simular el movimiento, por ejemplo, no sé, de un camión, las sombras de un edificio respecto de cómo impactaría una nueva construcción en una zona determinada, muchas cuestiones. Qué interesante. Te escucho y parece que estamos hablando en el futuro, y después me toca hacer mañana capaz una nota sobre la paritaria docente y hablamos justamente tema de educación. ¿Se ayornó la educación a este tipo de necesidades? Porque salimos de la secundaria con alguna noción de todo esto que estamos hablando. Qué buena pregunta. A ver, venimos relegados. Esa es la realidad. Hoy por hoy es necesario,
empezar a asimilar este tipo de tecnologías 4.0 en el proceso educativo. Tengo el gran placer de ser parte de un proyecto que está impulsando la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde participan muchas instituciones. La Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de la Oficina de Vinculación Tecnológica, en este caso en particular en Concordia, que está coordinando el proyecto en toda la provincia, tiene instituciones que colaboran o que acompañan en el desarrollo del proyecto, como la Corporación de Desarrollo de Gualeguaychú, Asociación para el Desarrollo de Concordia, el INTI, la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER. O sea, hay otras organizaciones que están realmente interesadas en empezar a analizar el impacto que puede llegar a desarrollarse a partir de la incorporación de este tipo de herramientas. Entonces, este proyecto, que se llama Preparar 4.0, consideramos que es el punto de partida para empezar a sensibilizar. ¿Qué es esto? Es despertar interés. Entonces, hay un montón de acciones donde el grupo Meta van a ser, por ejemplo, estudiantes avanzados de diferentes establecimientos de enseñanza técnica o terciaria, profesores de tecnología, para empezar a construir un lenguaje común en torno a todas estas tecnologías, no solamente la inteligencia artificial. Primero porque es necesario para después poder incorporarlo al mundo del trabajo. Claro. Por ejemplo, dentro de todo este proceso vamos a desarrollar también capacitaciones orientadas a emprendedores, a pymes, a personas en general que estén interesadas por asimilar estas tecnologías 4.0, porque ya son parte del presente, no del futuro, y venimos relegados. Países en Europa ya hace unos 6 años que tienen desarrollados sus competencias digitales. Si nosotros miramos en Argentina, no tenemos los puestos normatizados o normalizados que ha generado esta nueva revolución industrial, esta cuarta revolución industrial. Entonces, de hecho, urge empezar a trabajar en ello. Sí, hasta desde el Estado, me pone muy feliz escuchar que desde la UNER ya se está trabajando en esto, y después también bajando, por ejemplo, a cuando uno va a hacer trámites. Acá en la municipalidad se avanzó un montón con aplicaciones, con informática, con el Wale Activa, poder hacer un trámite. Digo, antes, por ejemplo, ibas, hacías cola, tenías que el sellado, que el papel, que no sé qué, digo. Gracias a Dios se está aplicando toda esta inteligencia y toda esta tecnología para facilitarnos la vida a todos también. Sí, por supuesto. De hecho, era lo que hablamos hoy. Fíjate cómo lo vamos naturalizando y a veces no nos damos cuenta que estamos conviviendo con las herramientas. Sí. Y de hecho todavía falta un montón, porque si pensamos y empatizamos con un enfoque de demanda, y hay mucho para trabajar en la tercera edad, muchísimo, cuando vemos a nuestros abuelos que todavía siguen lidiando para hacer trámites de asistencia, o de pronto, como decimos, cómo todavía no tenemos en todos los establecimientos, no importa que sean públicos o privados, de asistencia de salud, nuestras historias clínicas online para tomar decisiones mucho más rápido. Totalmente. Entonces, y para que no se pierda esa información. Sobre todo la salud debería aplicarse. Ahora, más tenemos un montón de artificial. Sectores donde las funcionalidades que tienen las tecnologías 4.0 pueden simplificar y generar un alto impacto. Por eso que es necesario, realmente indispensable, vital, le puedo poner todos los sinónimos que quieran, pero hay que empezar a incursionar en esto. No podemos seguir relegándolo, pensando o demonizando, satanizando que estas herramientas van a quitar puestos de trabajo. Todo lo contrario. Sí, podrían, una gestión mucho más eficiente. Claro, de saber utilizarlas para potenciar nuestro trabajo. Para mejorar nuestro de eso trabajo. se trata. Ese es el concepto, potenciarlo. Marcelo, un gusto conocerte, un gusto charlar con vos. Ojalá que esta charla también les sirva como inspiración por ahí a chicos que, viste que cuando estás buscando decir, ¿qué voy a estudiar? Que no sabes bien y que por ahí se te cierra la cabeza a lo que son las profesiones más tradicionales, y por ahí todo esto también es el futuro, tiene una gran salida laboral. Me parece súper interesante poder plantear esto y que también esto se lleve a las escuelas. Sumamente importante que esto se lleve al aula también. Por supuesto. Bueno, les agradezco esta posibilidad, porque aparte siempre digo que el conocimiento se enriquece cuando se comparte. No les escucho como quisiera todos los días, pero justo cuando comentaste varios de los casos con los que estuvieron al aire, las escucho, así que está bueno que puedan difundir esto en nuestra comunidad, porque realmente necesitamos este tipo de medios de comunicación que también hagan llegarte estos temas de actualidad
que son hoy por hoy casi como un commodity, ¿no? Donde tenemos la necesidad de naturalizarlo y empezar a aplicarlo. Marcelo, genio, muchas gracias. No, por favor, chicas. 42 minutos pasaron de las 10 de la mañana, pasaba Marcelo Bonzón, realmente muy, muy interesante la charla, después la vamos a compartir en YouTube, que pueden seguir nuestro canal en Ahora Cero Radio, y ahí se encuentran, si se la encontraron enganchada ya medio tarde, la pueden volver a escuchar. Vamos a la pausa. Viví la radio, Ahora Cero, 104.1.